ministro de Defensa, Jorge Tayana, encabezó esta mañana una mesa de trabajo en la que se presentó el programa de desarrollo de sistemas no tripulados para la defensa, que promueve el desarrollo de sistemas no tripulados en los ámbitos aéreos, terrestre y marítimo, con el objetivo de unificar los proyectos vigentes, contribuir a la autonomía en áreas tecnológicas e incrementar las capacidades estratégicas para la defensa. Esta iniciativa pretende consolidar un sistema integrado de ciencia y tecnología orientado a satisfacer las necesidades y requerimientos identificados por el planeamiento militar conjunto, articulando proyectos de investigación, fortaleciendo la industria de producción para la defensa y la sinergia entre las empresas nacionales y las del sector defensa. La coordinación general de la mesa de trabajo estará a cargo de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, mientras que la coordinación ejecutiva estará a cargo de la Dirección de Normalización, Certificación y Nuevos Productos y la Dirección de Vinculación Científico-Productiva. Este equipo, además, contará con representantes de diversas áreas de defensa como la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa y las Direcciones Generales de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas. Sus funciones principales serán evaluar las necesidades operativas en materia de sistemas no tripulados, definir las rutas tecnológicas para el desarrollo del programa, consolidar los conceptos operacionales y requerimientos técnicos de los distintos sistemas a desarrollar, formular proyectos de inversión, coordinar y ejecutar los contratos correspondientes a los proyectos de desarrollo del programa y finalmente establecer mecanismos de coordinación entre los actores competentes. Participaron de esta mesa de trabajo el jefe de gabinete Héctor Massey, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, el vicepresidente de FADEA, Franco Gioloni, el gerente del área de defensa de INVAP, Darío Giussi, y autoridades militares de las áreas de investigación y desarrollo de las Fuerzas Armadas. Cambiando de información, el Ministerio de Defensa informa sobre la situación en la ciudad de Rosario. En virtud a lo dispuesto por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Ministerio de Defensa comunica que ya se han iniciado las gestiones con la Municipalidad de Rosario para que el Ejército Argentino, a través de la Dirección General de Ingenieros e Infraestructura, participe en la realización de tareas de urbanización y apertura de calles en barrios populares, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.